El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre un canje de prisioneros con Ucrania de 107 soldados por cada lado. En sus primeras declaraciones tras el intercambio expresaron alivio y esperanza de volver con sus familiares. Самочувствие лучше. Нас обменяли, у меня отличное самочувствие сейчас. Намного лучше. И морально, и даже физически. Дома ждет вся семья, мама ждет, брат ждет, жена ждет, дети ждут меня. Я даже не могу, насколько сейчас, вот я счастлив, что мы вернулись и возвращаемся еще домой. Благодарю Господу и вам, конечно, и Москве, что я обменен. Семья ждет, дома семья ждет, сын 2,5 было вчера. Se declara que los militares liberados ya llegaron a Moscú para recibir tratamiento y la rehabilitación necesaria. Se especifica que más de 60 provienen de las repúblicas del Donbass. En octubre, Moscú y Kiev ya realizaron otros 2 intercambios en los que más de 160 ciudadanos rusos regresaron a su país. Mientras tanto, en la provincia rusa de Zaporozhye, la planta nuclear fue desconectada de la red energética después de varios bombardeos ucranianos. Se informa que fueron dañadas las 2 últimas líneas de alto voltaje que unían la planta con el sistema eléctrico ucraniano. Las autoridades recalcaron que esta jornada las fuerzas rusas lograron frustrar un ataque terrorista que Kiev había estado preparando desde la primavera. En el territorio de la instalación se halló un escondite con explosivos dejados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Desde la administración interina comentaron que Ucrania planeaba detonar los artefactos para dejar a la ciudad de Energodar sin calefacción. Se colocaron una gran cantidad de artefactos explosivos, fueron escondidos en una planta de energía nuclear para llevar a cabo un ataque terrorista en el futuro. Pero la cosa es que no pudieron encontrar un voluntario que lo hiciera, y la gente fue intimidada, a la gente se le ofreció dinero y la gente fue atrapada en los puestos de control en la línea de contacto en el área entre Vasilivka y Kamenskoye. Pero nada funcionó, y ahora justo cuando comenzó el suministro de calor a los habitantes de Energodar, se dio la orden de detonar una central termoeléctrica que transfiere directamente el calor de la planta de energía nuclear a una ciudad de 50.000 habitantes. Los miembros del G7 y Australia acuerdan establecer un precio fijo para el petróleo ruso, según informa Reuters. Precisan que el costo será definido durante este mes de noviembre. Las fuentes citadas por la agencia dicen que la medida permite su revisión regular para una mayor estabilidad del mercado. La decisión se toma en lugar de la propuesta anterior de establecer un precio tope para el crudo ruso. Por su parte, Reino Unido anuncia que prohibirá utilizar sus servicios de transporte para los hidrocarburos de Rusia a los países que compren el crudo por encima del precio fijado por el Grupo de las 7 Potencias y Australia. La medida entrará en vigor el 5 de diciembre. De esta manera, Occidente intenta evitar que las sanciones destinadas a limitar las capacidades de Moscú en Ucrania dañen el mercado global del petróleo. Mientras tanto, Rusia destaca que se negará a enviar petróleo a los países que establezcan límites de precios. En Estados Unidos, una publicación del portal The Intercept expone la intervención del gobierno en la actividad de las redes sociales con el fin de censurar cierta información. Según revelan, el Departamento de Seguridad Nacional se aprovechó de sus potestades para menoscabar la libertad de expresión en los sistemas de mensajería, además de cambiar la narrativa en las redes. El artículo que cuestiona la gestión de la administración demócrata surge a menos de una semana del desarrollo de las elecciones de medio mandato, que pueden cambiar la composición de ambas cámaras del Congreso. El gobierno de Estados Unidos ha utilizado su poder para presionar a las plataformas de redes sociales de este país con el objetivo de modificar el discurso en línea. Es lo que se desprende de una exclusiva del portal de Intercept, que ha obtenido años de memorandos, correos electrónicos y documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional a través de filtraciones y solicitudes de registros públicos. Según detalla la publicación, a puerta cerrada el gobierno ha estado trabajando estrechamente y reuniéndose periódicamente con los altos cargos de las empresas privadas de redes sociales. Una de las mayores muestras del acceso gubernamental ha sido la creación por parte de Facebook de un portal especial al que pueden acceder las fuerzas de seguridad mediante un correo electrónico, así como el establecimiento de un proceso formal para que los funcionarios públicos marquen directamente contenido ahí y en Instagram y soliciten su supresión. La revelación
declaraciones de The Intercept suscitan alarmas por diversos motivos. Uno de ellos es que este tipo de operaciones están siendo llevadas a cabo por el gobierno a través del Departamento de Seguridad Nacional. El DHS fue creado tras los atentados del 11S para coordinar operaciones de inteligencia y seguridad. Pues bien, ahora dicho departamento considera fundamental dentro de sus competencias la vigilancia de la desinformación. Entre los temas que les preocupan están los siguientes: los orígenes de la COVID-19, la eficacia de las vacunas, la justicia racial, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el apoyo estadounidense a Ucrania. Cabe destacar, sin embargo, que el gobierno no es capaz de establecer una definición cerrada y concreta sobre lo que consideran desinformación y, por tanto, cuál es el objetivo real de estas operaciones. Bueno, el riesgo más importante es quién es el dueño de la información y quién dice lo que es o no es desinformación, ¿no? Porque todo es relativo y depende de quién lo emita, quién lo diga o qué parte de la historia o de su verdad quiera contar. Porque lo que también es cierto que en tiempos de posverdad, todas las verdades son relativas y la única verdad que se convierte en realidad es la percepción. La percepción es la que manda y ahí es donde es importante determinado control sobre las redes sociales para que las opiniones sean genuinas. Según explica The Intercept, esta relación entre el gobierno y las tecnológicas parece haberse construido a raíz de las elecciones del año 2016 y las alegaciones de injerencia extranjera. Sin embargo, actualmente el enfoque del DHS parece más encarado hacia la actividad doméstica. La publicación destaca que un funcionario del FBI les ha dicho que en 2020 fue reasignado de su trabajo normal de contrarrestar servicios de inteligencia extranjeros a la vigilancia de las cuentas en las redes sociales estadounidenses. Además, se revela que antes de las pasadas elecciones presidenciales, agencias de inteligencia mantuvieron reuniones mensuales con empresas como Twitter, Facebook, Reddit y Microsoft. En este sentido, apuntan a que el FBI habría tenido un papel más importante de lo esperado a la hora de censurar la historia sobre el portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, antes de los comicios. Una historia que en ese momento se vendió como desinformación rusa, pero que se ha confirmado como real. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales Internet está empezando a tomar una partida hacia ciertos gobiernos, hacia ciertos individuos, y están olvidando el fin, digamos, principal de Internet, que era un fin de libertad, un fin de donde no existían barreras ni físicas ni artificiales, y en donde Internet justamente iba a ser un medio de comunicación abierto para todos, para que pudieran construir información y difundirla libre y abiertamente. Hoy vemos que justamente los algoritmos pues están jugando un papel importante en los distintos procesos políticos que se están viviendo en el mundo. Las informaciones expuestas por The Intercept han suscitado todo tipo de críticas. En Twitter, el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden ha pedido el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, al que describe como producto del autoritarismo histérico. Por su parte, la Unión Americana de Libertades ha recordado que la primera enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que el gobierno decida por los ciudadanos lo que es verdadero o lo que es falso. Cabe destacar que no es la primera vez que se exponen los estrechos vínculos entre gobierno, agencias de inteligencia y empresas de redes sociales. A modo de ejemplo, el portal Minpress ya publicó el pasado mes de julio diversas informaciones sobre la creciente cantidad de exmiembros de la inteligencia estadounidense que han acabado contratados por Facebook y por Google. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que el grupo de los BRICS juega un papel crucial en la formación de un nuevo sistema financiero mundial. En una entrevista, el mandatario enfatizó que la alianza aportaría sustancialmente al desarrollo de una economía global que será más independiente y autónoma de Estados Unidos. En particular, subrayó que un nuevo orden financiero será más descentralizado, permitiendo evitar cualquier tipo de hegemonía económica. Además, recalcó que en un futuro inmediato los BRICS abarcarían más de la mitad del PIB mundial, convirtiéndose de este modo en el mayor poder económico del planeta. Al mismo tiempo, el mandatario salvadoreño criticó el sistema bancario de Estados Unidos que, según dijo, roba a los ciudadanos y acelera la inflación.
Ante este panorama aseguró que la gente empieza a despertarse y a buscar sistemas alternativos, papel clave de los BRICS para el desarrollo de América Latina. Los BRICS y las nuevas estructuras que se están creando por fuera del viejo modelo de Naciones Unidas que ha sido dominado por el poder norteamericano es fundamental para América Latina. América Latina está viviendo un periodo también de turbulencias, pero también de grandes cambios profundos. Simplemente nombrar que en las últimas horas un acuerdo entre Colombia y Venezuela ha tirado abajo décadas de agresión por parte de los gobiernos pro-norteamericanos que estaban en Colombia, y esto permite un nuevo escenario, lo cual se suma el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil, y esto nos abre un nuevo panorama, un nuevo escenario en el cual los BRICS van a tener en esta región, fundamentalmente porque uno de ellos es Brasil, un nuevo desarrollo para todo nuestro continente. En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegura que su país vive una epidemia de armas de fuego y que si no se detiene no se va a poder reducir la violencia. Ante ello, reprochó que Estados Unidos no esté haciendo un esfuerzo para frenar el tráfico ilegal de armamento a su país. Y a México lo que le preocupa es que hay un esfuerzo coincidente, proporcional, para reducir este flujo, porque este flujo es lo que arma a todos los grupos delincuenciales en México y provoca una violencia importante en nuestro país, muy, muy importante. Es más, yo les diría a ustedes, si no reducimos ese flujo, es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos. Bueno, nos va a tomar mucho tiempo. El esfuerzo que tiene que hacer Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo a México es muy pequeño respecto al esfuerzo que México tiene que hacer para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos. Hay una desproporción de esfuerzos. El diplomático aseveró que el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México es insostenible y exigió acciones más contundentes al país vecino. Expuso que su nación incluso ha ofrecido pagar la instalación de arcos detectores para que las autoridades estadounidenses refuercen sus medidas de control. Ebrard confirmó que el número de armas incautadas en los últimos 2 años suma más de 55.000, mientras que en Estados Unidos la cifra ronda solo las 355. También advirtió de que la lucha contra el tráfico de armamento deberá prevalecer hasta el próximo sexenio, independientemente de quién llegue al poder en México. En Brasil, el equipo del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, junto con el del actual gobierno, dan inicio al proceso de traspaso de mando. Según la ley, Lula da Silva podrá elegir hasta 50 funcionarios para la transición. De esta manera se trazará la hoja de ruta para cumplir con los objetivos de la campaña. Al frente del equipo se encuentra el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, quien sostuvo una primera reunión en el Palacio de Planalto con los demás miembros del grupo. Allí Alckmin aseguró que las primeras conversaciones fueron fructíferas. Entregamos la solicitud del presidente Lula en la que se nos nombra como coordinadores de la transición. La conversación fue muy fructífera, muy objetiva. La transición ya ha comenzado. Ante el trabajo de la transición de gobierno empiezan a darse las primeras propuestas y reacciones. Lula da Silva ha anunciado que pretende reducir el número de militares en el Ejecutivo. De esta manera, el grupo político del presidente electo ha empezado a recabar información sobre los oficiales de mayor rango y de antigüedad en las Fuerzas Armadas. Son cada vez más las formaciones que muestran su apoyo al Partido de los Trabajadores. El último es Unión Brasil, cuyo líder ha asegurado que colaborará con Lula da Silva en nombre de la democracia. En paralelo, el presidente del Tribunal Superior Electoral ha ratificado el resultado de las elecciones y advierte de que los responsables de los actos antidemocráticos serán sancionados. Mientras tanto, grupos de simpatizantes de Bolsonaro continúan la obstrucción de vías en algunos puntos del país. La Policía Federal afirma que aún hay varias carreteras bloqueadas. 185 países votan en la ONU a favor de la resolución que exige el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Esta es la 30ª vez que la comunidad internacional respalda a la isla. Tan solo se abstuvieron Ucrania y Brasil, mientras Estados Unidos e Israel continuaron con su histórica postura y votaron en contra.
El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que un 80% de la actual población del país caribeño ha nacido bajo el bloqueo unilateral que Washington impuso hace más de 60 años. Cuba vuelve a obtener una importante victoria sobre el bloqueo estadounidense. 185 naciones votaron a favor de la resolución cubana presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Como históricamente ha sucedido, solamente dos países votaron en contra, Estados Unidos e Israel, y se abstuvieron dos naciones, Ucrania y también Brasil, un país que durante el periodo de gobierno de Jair Bolsonaro ha tenido una posición muy dura con respecto a la isla. Ha sido una votación que tuvo lugar después del discurso del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien explicó a los presentes las afectaciones que vive el pueblo cubano y la economía del país debido a este bloqueo. Ha puesto ejemplos concretos de cómo impacta la vida de los ciudadanos en la nación caribeña. Escuchemos un fragmento. Más del 80% de la población cubana actual ha nacido bajo el bloqueo. 3 décadas han transcurrido desde que esta asamblea comenzara a demandar cada año el cese de esa política tipificada como un acto de genocidio y que tiene el efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante y recibe un rechazo universal. Es un proceso que se realiza todos los años desde 1992. Cuba siempre ha obtenido el respaldo de la comunidad internacional, de la mayoría de la comunidad internacional. Desde hace algunos años este proceso se divide en dos etapas. Un primer día, en este caso este miércoles, en la que muchos países hablaron sobre el bloqueo, mostraron su rechazo al bloqueo y su apoyo a Cuba. Y una segunda jornada, en este caso este jueves, en la que se vota la resolución y también muchas naciones explican su voto. Escuchemos también algunos fragmentos. Señor presidente, el Perú no está de acuerdo con la imposición de sanciones unilaterales de ningún tipo. Las únicas sanciones legítimas son las adoptadas por el Consejo de Seguridad en el contexto del ejercicio de sus competencias para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, de conformidad con el capítulo 7 de la Carta. Incongruentemente con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, existen estados que continúan imponiendo ilegales medidas coercitivas unilaterales con el objetivo de sancionar a los pueblos y gobiernos que no obedecen a sus medidas injerencistas, ni hacen consenso con sus imposiciones. En Cuba se siguió con mucha atención toda la jornada. Por ejemplo, en la Universidad de La Habana, lugar donde estamos, se concentraron cientos de estudiantes en esta misma plaza para, a través de esta pantalla gigante, seguir el discurso del canciller cubano y también el proceso de votación. Cuando se votó y se obtuvo esa victoria de 185 naciones a favor, aquí se estalló en aplausos literalmente, a pesar de ser una resolución no vinculante, es decir, que no es de obligatorio cumplimiento para Cuba, es de suma importancia desde el punto de vista político y diplomático. Es de las resoluciones más votadas históricamente en Naciones Unidas, en la que se enfrenta directamente una política de Estados Unidos, a pesar de las presiones que Washington ejerce sobre muchos de los países que votan en estas jornadas. El documento incluye cifras realmente impactantes. Por ejemplo, desde agosto de 2021 hasta febrero del presente año, estas afectaciones por el bloqueo superaron los 3.800 millones de dólares, una cifra récord que, según cálculos muy conservadores, la economía cubana en ese periodo, de no existir estas afectaciones, hubiera podido crecer más de 4% de su Producto Interno Bruto.
Nuevo golpe al dólar. El innovador proyecto de pagos internacionales liderado por China. El director del Instituto de Investigación Digital del Banco Popular de China, Mu Changchun, proporcionó nuevos detalles sobre el mBridge, el mayor proyecto transfronterizo de moneda digital de Banco Central. Sus comentarios tuvieron lugar en el marco de la FinTech Week, celebrada del 31 de octubre al 4 de noviembre en Hong Kong. El especialista explicó que se trata de una plataforma que tiene por objetivo permitir la participación de bancos centrales de otros países, independientemente de si ya han creado o no su propia moneda digital. De ese modo, el mBridge podría hacer innecesario el uso del dólar, recoge el South China Morning Post. También puede adoptar los sistemas de pago tradicionales, ya existentes, como la liquidación bruta en tiempo real, o el sistema de pago rápido, de manera que los bancos centrales o las autoridades monetarias puedan emitir su propia moneda digital en mBridge, aún sin establecer una moneda propia de esa índole, indicó Mu. Así, por ejemplo, las monedas digitales de mBridge se pueden emitir con la misma cantidad de fondos deducidos de las cuentas bancarias o cuentas de reserva correspondientes en el sistema tradicional, detalló. Mu precisó que a pesar de que la tecnología de contabilidad distribuida, que permite registrar las transacciones de activos y almacenar los datos de negocios en múltiples lugares a la vez, no es tan perfecta para un sistema de pago, también ha demostrado aportar beneficios cuando hay tantas partes involucradas. Cuando se trata de resolver problemas tan heterogéneos o de confianza, una tecnología de contabilidad distribuida es perfecta para la autogestión o la gestión autónoma, aseguró. El mBridge es una creación conjunta entre el Banco Popular de China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco de Tailandia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, y el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales, en su centro de Hong Kong. El objetivo de este proyecto experimental consiste, para Pekín, en crear una posible vía para impulsar la internacionalización del yuan, y a la vez, mantener un estricto control sobre su moneda nacional. De hecho, se trata de desarrollar el uso a gran escala de la tecnología blockchain, para solventar pagos internacionales. De acuerdo con un comunicado de prensa sobre el proyecto, durante 6 semanas, mBridge se sometió a pruebas con transacciones de valor real. Así, entre el 15 de agosto y el 23 de septiembre de este año, 20 bancos comerciales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China continental, los Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, realizaron diversas operaciones de pago por más de $22 millones en nombre de sus clientes corporativos utilizando la moneda digital. Los resultados revelaron una serie de aspectos políticos, legales y reglamentarios de la plataforma, así como planteó complejas cuestiones jurídicas que dependen de las normas y reglamentos existentes en cada país participante. Todo esto requiere un mayor desarrollo y estudio de los factores políticos, de privacidad de los datos y gestión, señalaron.